Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor ministro Jonathan Maragón de Vivienda, para que nos explique a nuestros televidentes y a nosotros mismos muchas cosas de decretos dictados sobre construcción. ¿Cómo se va a hacer, señor ministro, para que comience a reactivarse la construcción? ¿Quién transporta a los obreros? ¿Cómo los transportan? ¿Cómo los devuelven a casa? ¿Quién transporta los insumos? ¿De dónde salen las herramientas? Primera pregunta, ministro, y muchas gracias. Muchas gracias, Yamit. Lo primero que hay que mencionar es que existe un consenso a nivel global sobre la pertinencia de reactivar el sector de construcción una vez termine este proceso, se vaya culminando este proceso de aislamiento preventivo. Así ha ocurrido en todos los países que van un poco adelante de nosotros en términos de número de contagiados. Ocurrió en España, ocurrió en Inglaterra, pero también en países emergentes como Chile, como Costa Rica. La postura ha sido, y Uruguay ha sido exactamente la misma, comenzar esta apertura gradual con el sector de edificaciones. Hay una razón conceptual por la cual el sector de edificaciones es el candidato natural para esta primera fase de apertura. Tiene que ver con que la construcción, Yamit, se hace por etapas, se hace por fases, se hace por cuadrillas, es divisible. Esta facultad propia de la naturaleza, digamos, del proceso constructivo, permite que sea muy fácil implementar protocolos de bioseguridad, protocolos que tengan que ver con el distanciamiento, protocolos que tengan que ver con las herramientas, protocolos que tengan que ver con la manera de trabajar. Hay una segunda razón por la cual es tan importante reactivar edificaciones, y es que tenemos 980.000 empleos en peligro, empleos de, además, una mano de obra que pasaría del contrato formal casi que directamente a la pobreza. Son 4 puntos de tasas de desempleo. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo en Colombia? En Colombia partimos de una circular que lanzamos la semana pasada entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Esa circular fijó el mejor protocolo posible sobre cómo deben trabajar las construcciones de edificaciones en el marco de esta apertura. Ese protocolo tiene disposiciones sobre distancia. Vea, el protocolo dice, por ejemplo, varias cosas de las que están contenidas en el protocolo: que los trabajadores deben desplazarse con una ropa y que una vez lleguen a la obra deben usar otra. Eso implica que en todas las construcciones que estén vigentes debemos tener dotación de overoles, y esos overoles se quedan en obra y no se van al transporte. 2, hay mascarillas y hay tapabocas para la totalidad de los colaboradores. 3, por cada 100 colaboradores debe existir un supervisor de salud. 4, en la entrada de todas las obras debe haber una medición de temperatura que nos permita tener alertas tempranas sobre posibles contagios. Siguiente, hay una encuesta a la entrada todos los días de todos los colaboradores de si hay síntomas o no hay síntomas en sus casas. Para aquellos que, por ejemplo, son asintomáticos pero tienen un contagiado en casa, no se puede compartir herramientas. Los horarios de almuerzo se han fraccionado. Los horarios de entrada, que antes era 1, ahora son 3 y 4 para no tener aglomeración. Una cantidad de disposiciones que se hace con el protocolo, pero sin embargo el protocolo no es el punto de llegada de nuestra estrategia. El protocolo son unas guías orientadoras muy detalladas, pero cada una de las empresas, en cada uno de los proyectos que quiera reactivar, tiene que enviarnos al Ministerio de Vivienda para nuestra aprobación un manual de aplicación de ese protocolo. Y con esa autorización del manual de implementación del protocolo es que las empresas van a poder finalmente salir a ejecutar las obras. Entonces, 2 preguntas, señor ministro, sobre este tema. Primero, ¿cómo se desplazan los obreros? Bueno, Yamit, algunos han dado soluciones para métodos alternativos de transporte. Digamos que hay un programa muy ambicioso de disposición, por ejemplo, de bicicletas para la mano de obra, pero no pasa nada si los obreros se desplazan en transporte público. Recordemos que el transporte público no va a estar funcionando a plenitud, pero va a permitir el desplazamiento de aquellos colaboradores que estén atendiendo infraestructura crítica. Y en esta apertura gradual hemos definido como infraestructura crítica los servicios públicos, por supuesto los médicos, que son los primeros. Hemos definido las obras civiles y el sector de edificaciones. Entonces, y también la manufactura, pero este sector de edificaciones que demanda un número importante de mano de obras, uno por métodos convencionales y transporte masivo, otros por métodos no convencionales como los de bicicleta. Lo importante
es que ese proceso de transporte se sigue haciendo, el protocolo empieza a regir desde que la persona sale de su casa. ¿Por qué? Porque una vez la persona llega al trabajo, tiene que quitarse la ropa con la cual se desplazó y ponerse un uniforme de trabajo, y eso nos ayuda, junto con el lavado, que lo estamos haciendo todos los días, a minimizar ese riesgo de contacto. Eso desde el punto de vista del transporte. Una segunda pregunta que nos hacía usted: ¿quién va a monitorear esto? Nosotros estamos recibiendo los planes y los manuales de implementación, ya tenemos más de 250 en 16 departamentos, pero ¿quién lo va a monitorear? La respuesta corta sería que lo vamos a monitorear entre el ministerio con las entidades territoriales, pero yo iría más allá, Yamit, porque estamos dando un gran paso en Colombia de abandonar esa aproximación gendarme y policiva de la política pública, y nos hemos planteado más bien unos diseños de política donde se alineen los incentivos. Déjeme contarle a qué hago referencia. Aquí los primeros veedores del cumplimiento del protocolo son los trabajadores. Todos los trabajadores del sector de construcción que se acerquen a una obra y que se encuentren que no se está cumpliendo con estos protocolos que les estamos contando en términos de material, de elementos de sanidad, en términos de distancia social, los empleados son los primeros que deben levantar la mano y hacer la denuncia. El hecho de que los empleados tengan el mismo incentivo que los empleadores y que las constructoras, que lo que menos quieren es que se les materialice un problema de riesgo laboral, nos ayuda en cierta medida a que todos estemos apuntando para el mismo lado. Ninguna constructora hoy en Colombia tiene incentivos a desviarse de los protocolos, porque corre un riesgo laboral que es incalculable. Ningún colaborador tiene incentivos a desviarse de los protocolos, porque pone en riesgo su salud y la de sus familiares. Y por eso el gobierno nacional, las entidades territoriales, las empresas y los colaboradores estamos todos con los mismos incentivos apuntando hacia el mismo lado. Entonces, señor ministro, la primera parte de su respuesta, cuando usted dijo que se puede movilizar en transporte colectivo, ¿supone que va a volver el servicio de buses normal? Así es, tal como está ahorita. Incluso ahora, en este momento previo a la apertura de algunos sectores, tenemos transporte masivo operando en menores porcentajes, en menor capacidad. Lo que ocurrirá con la entrada de estos sectores es exactamente lo mismo. En esa menor capacidad tendremos la demanda de los empleados que eventualmente lo requieran. Sin embargo, y esto lo quiero decir además con orgullo por las empresas del sector edificador, están trabajando en paralelo en dos frentes que yo creo que de todas maneras son muy buenos. Un primero es hacer un ejercicio casi que de optimización espacial para tratar de llevar a los trabajadores a las obras que queden más cerca a sus casas. Lo están implementando algunas firmas y digamos que eso puede salir razonablemente bien, porque nos habilita que el transporte no se haga a través de buses, sino por ejemplo a través de bicicletas. Y lo segundo es que esa dotación de bicicletas la están asumiendo algunas constructoras, lo cual me parece que es una buena práctica y que se puede tratar, si bien no de regular, cuanto menos de emular y de promover para que se extienda por todo el país. Sí, porque el problema ahí, señor ministro, es cómo se hace para que no haya un contacto directo dentro de los buses. Es que es muy complicado colocar un bus en servicio de los trabajadores de construcción, y un bus que transporta habitualmente 100 personas para que transporte 20 trabajadores. Es decir, no creo que haya empresa de transporte que asuma semejante costo, ministro, con todo respeto, pues. Yamit, existen los sistemas de transporte masivos y, como les digo, la demanda del sector construcción para el número de viajes, incluso con una capacidad reducida, que hacen en las grandes ciudades de Colombia, la demanda del sector construcción es una demanda pequeña. Es una demanda muy pequeña. Incluso si tenemos sistemas de transporte masivo funcionando al 35%, no se van ni menos que a llenar por cuenta de la demanda del sector constructor. La demanda del sector constructor no llena esos espacios, por supuesto que consume, pero no en gran cantidad. Sin embargo, conscientes de esa preocupación, estamos trabajando en la otra vía: minimizar los trayectos de los colaboradores hacia las obras y tratar de implementar, en los casos en los que podamos, métodos de transporte alternativos y no convencionales como el de la bicicleta. Ahora, ministro, usted dijo en una respuesta anterior que cada obra de construcción que se vaya a reiniciar requiere una autorización previa del gobierno. ¿Qué
debe acreditar el constructor para lograr esa autorización? El constructor tiene que enviar un manual de implementación del protocolo que por circular anunció el gobierno nacional. Entonces, el protocolo son unas líneas generales, pero cada obra tiene unos elementos idiosincráticos que hacen que las recomendaciones contenidas en el protocolo se apliquen en mayor o en menor medida. Déjeme ponerle un ejemplo. Si estamos hablando de una obra que ya está desde el punto de vista estructural terminada y lo que le hace falta es la última fase, le hace falta mampostería, le hace falta pintura. Digamos que allí la parte que aplicaría el protocolo es la de la distancia en el confinamiento, es la de los elementos de protección de los colaboradores y la del lavado de la zona. Entonces, una empresa que se vaya a dedicar a un proyecto que solamente requiera ese tipo de actividades no tiene que desarrollarnos un protocolo en todo lo demás. Aquellas que por el contrario demanden mucho personal, que tengan, por decir algo, más de 100 colaboradores, les estamos exigiendo otras cosas que están contenidas en el protocolo, y es que no todos entren a la misma hora, que los horarios de almuerzo no sean los mismos, que tengamos un comedor habilitado, que tengamos un sitio para donde se puedan asear que también esté habilitado en todas las obras y de manera permanente, y que tengamos por cada 100 colaboradores un supervisor. Entonces, lo cierto es que dependiendo los elementos propios idiosincráticos de cada una de las obras, es que nos tienen que enviar un manual contándonos cómo se van a cumplir los mandamientos de ese protocolo. Pero hay unos elementos que, independientemente de cuál sea la obra y cuál sea el municipio, son, si se quiere, prerequisitos para que las empresas puedan acceder. Prerequisito número 1, la empresa tiene que proveer los elementos de seguridad. Y ya no estamos hablando de elementos de seguridad industrial, aquí estamos hablando también de tapabocas y de mascarillas. Eso debe estar permanentemente, así como agua para el lavado permanente y así como la desinfección de los sitios de concurrencia. Eso es un prerequisito. Lo segundo, ya no se pueden compartir herramientas. El sector de la construcción encontraba eficiencias a través de turnos donde se compartieran herramientas. Ahora está prohibido en cualquier obra que se compartan herramientas. Lo siguiente, en todas las obras de Colombia que se reactiven en el sector edificador, necesitamos tener un medidor de temperatura de los colaboradores. Eso hay que tenerlo. Así como una encuesta que nos diga si eventualmente dentro de sus familias alguien presenta síntomas. Y eso nos permite llevar una bitácora semanal de alertas tempranas que tenemos que comunicarle permanentemente tanto a la entidad territorial como al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Entonces, existen una serie de mecanismos de vigilancia y control que tendremos que operar, pero lo cierto es que hoy creemos que con este protocolo, tal como lo han hecho en otros lugares del mundo, es la mejor manera de empezar a reactivar un sector que este año tiene que culminar 200.000 viviendas de colombianos que ya las pagaron y están esperando su techo, 1. Y 2, de proteger 1.000.000 de colombianos de otra pandemia, Yamit, que es la pandemia del desempleo y la pandemia del hambre. En sectores que tienen mano de obra no calificada, como buena parte de la mano de obra del sector edificador, la alternativa al empleo formal que tienen hoy en día, que tiene todas las prestaciones, en caso de que esos empleos se nos pierdan, la alternativa es un triste peregrinaje hacia la pobreza. Y eso es algo que también estamos tratando de evitar, y en eso nos sentimos, digamos que, cómodos, porque el planteamiento que hemos hecho es el que ha probado desde el punto de vista internacional ser el más certero en una situación que de todas maneras es subóptima, en una situación que de todas maneras trae incertidumbre, pero que nos permite avanzar por lo menos de manera cautelosa y de manera gradual. Hay otra pregunta que usted me hizo, Yamida, al principio y no se la había contestado. Usted me preguntó por los insumos. Me dijo con qué se van a construir esas viviendas. Esas viviendas demandan insumos. ¿Estamos listos? La respuesta es que de momento la primera información que tenemos, y esto va a ir cambiando conforme la economía se vaya abriendo, pero la primera información que tenemos es que desde el punto de vista de acabados, desde el punto de vista de las acerías y desde el punto de vista del cemento, tenemos suficiente stock para arrancar durante estas semanas. Y la entrada en vigencia de este sector implica no solamente que en la última fase de edificación tengan permiso para trabajar, sino también que a las empresas de la cadena de producción también lo puedan hacer para garantizar la provisión. Pero en el muy corto plazo, la respuesta es que para la semana entrante y la que sigue tenemos suficiente stock, suficientes inventarios que nos permiten garantizar que la producción se vaya reactivando poco a poco, paso a paso. Pues, señor ministro Malagón,
Todas las dudas que teníamos han sido absueltas. Muchas gracias por haber sido usted tan amable y aceptar nuestra invitación. Muy amable, ministro, muy querido. Yamit, muchas gracias. A ustedes, señores televidentes, gracias por su sintonía y los invitamos a continuar aquí en el canal 1 CME.